Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos ustedes. En esta ocasión, pues, vamos a continuar con la parte de el tema de mecánica de materiales y pues vamos a continuar con lo de los esfuerzos. Vamos a resolver un problema, pero antes de resolver el problema o de pasar al problema, vamos a incluir una nueva ecuación. Esta ecuación se le conoce como la de alargamiento o desplazamiento. Vamos a definirla por esta letra, este símbolo, y va a ser igual a la carga por la longitud entre el área multiplicada por el módulo de elasticidad. Entonces vamos a poner P va a ser la carga. En este caso pues va a ser unidades de fuerza, que puede ser newtons. Y en este caso la longitud van a ser metros. Tenemos longitud, en este caso metros. El A es el área. Y la E es el módulo elasticidad. También se le llama el módulo de Young. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a pasar al problema. El problema nos dice lo siguiente. Dice, encuentra lo que se indica a continuación. Punto número 1. Esfuerzo normal en el aluminio y el bronce si la carga P es igual a 3500 newtons. Punto número 2. La magnitud de P si el arreglo se comprime en 0.1 milímetros. Finalmente, punto número 3. La carga permisible P si el esfuerzo normal en el aluminio es de 90 megapascales y en el bronce de 150 megapascales. Nos dice que consideremos que el módulo de elasticidad del aluminio es de 70 gigapascales y el módulo de elasticidad del bronce es de 100 gigapascales. Entonces, el problema es el siguiente. Nos dan, en este caso, un arreglo del bronce y del aluminio, que en este caso el aluminio es un cilindro, un tubo cilíndrico, y el bronce es un tubo hueco, que dentro del bronce está contenido el del aluminio. Nos dan las dimensiones en milímetros y el arreglo se ve de esta manera. Nos dice que la longitud del tubo o del arreglo es de 100 milímetros y está aplicada una fuerza P en la parte superior del arreglo. Entonces, cuando esta está aplicada, en este caso lo que podemos observar, la carga P está aplicada sobre determinada área, y si esta está haciendo un ángulo de 90 grados con el área, quiere decir que estamos hablando de esfuerzos normales. Entonces, la siguiente parte que tenemos que considerar y tomar en cuenta es identificar qué tramos o qué partes del tubo, en este caso son de bronce y cuáles son de aluminio. Podemos observar que el que está contenido, en este caso es un tubo sólido, es el aluminio. Por lo tanto, aquí estoy señalando que el aluminio es el que está en medio. O sea, todo esto es aluminio. La parte en los tramos de aquí que se ven aquí a continuación son el bronce. Esto de aquí pues son los vacíos. Es el hueco que está ahí, ese no es material. Solamente la parte de aquí afuera es material. Entonces, en este caso va a ser el bronce en los dos extremos y el vacío pues va a ser esta parte que se ve en blanco. Bueno, para empezar a resolver este problema, pues vamos a considerar que si vemos que esto se comporta como, en este caso pues si va a estar aplicada una carga, tiene que haber una o dos cargas que contrarresten a esta fuerza o a esta carga. En este caso las que van a contrarrestar van a ser las que van a ejercer los materiales que están compuestos pues en este tubo, porque esta es una carga o una fuerza externa. Entonces, como va a estar aplicada a la parte de arriba, pues digamos, lo que va a hacer esta carga es comprimir mi tubo, y este tubo va a tener ciertas deformaciones
al igual que puede presentar diferentes desplazamientos. Entonces, yo tengo que colocar por estática fuerzas que equilibren a esta fuerza P. Y yo voy a colocar dos, porque una va a ser para el aluminio y otra para el bronce. Entonces, si nosotros realizamos una suma de fuerzas en Y, vamos a pasar a la parte de la estática como un primer paso. Hacia arriba positivo, voy a tener una carga de menos P, negativa porque va aplicada hacia abajo, más voy a poner que F del aluminio voy a poner que va a ser FAL, más la F del bronce voy a poner que va a ser FBR igual a 0. Entonces, yo conozco la P, pero yo no conozco estas. Entonces, me voy a ayudar de mi ecuación de desplazamiento para poder conocer estas. ¿Y cómo lo voy a aplicar? Bueno, si esta carga está aplicada acá arriba y estas dos fuerzas están, en este caso podemos decir que están trabajando como reacciones, pues las dos van a presentar el mismo desplazamiento que esta va a ejercer. En este caso la fuerza P lo que va a ejercer es que va a provocar que estas dos tengan el mismo desplazamiento. ¿Cómo lo vamos a denotar eso? Bueno, vamos a decir que el desplazamiento del aluminio va a ser igual al desplazamiento del bronce. Entonces, mi fórmula de desplazamiento me dice que es mi fuerza P, o una fuerza la que sea, la que estemos considerando, por su longitud entre el área por el módulo de elasticidad. Entonces, si yo baseo mis datos para cada uno de estos, voy a tener que va a ser mi FAL, va a ser en este caso mi P, por la distancia o la longitud, que son los 100 milímetros, pero yo todo lo voy a manejar en las unidades correspondientes. En este caso las distancias en metros, las áreas en metros cuadrados y las fuerzas las voy a tener que denotar. En este caso pues por los valores que tienen, en este caso pues pueden ser newtons, que es lo que nos compete en este problema. Entonces voy a poner 0.1 metros, ya convertido esto a metros es 0.1, entre el área del aluminio por su módulo de elasticidad. Entonces esto debe ser igual, por mi ecuación que me dice eso, a la fuerza del bronce por también los 100 milímetros, porque esta es la distancia que mide lo mismo que la del aluminio. Entonces va a ser 0.1 en este caso metros, entre el área del bronce por su módulo de elasticidad. Entonces, yo tengo que despejar alguna de aquí, pero tengo que darme cuenta si tengo los datos que yo me pide aquí. Tengo el módulo de elasticidad del bronce y del aluminio, son datos del problema. El del aluminio es de 70 gigapascales y el del bronce de 100. Entonces, no conozco las áreas no me las dan, pero las puedo conocer mediante este arreglo. Me dicen que los diámetros, en este caso del bronce, de paño externo a paño externo es de 16 y el del aluminio es de 6. Entonces, puedo conocer el del aluminio. Va a ser, en función del diámetro pi cuartos, 0.006 al cuadrado, lo cual me da un valor de... Lo voy a dejar expresado. Bueno, lo voy a calcular, pero lo voy a dejar expresado también en mi fórmula de abajo. Porque va a ser importante que calculemos esta área. Entonces esta nos va a dar aproximadamente 2.83 por 10 a la menos 5 metros cuadrados. Ahora el área, en este caso del bronce, no puede ser 16. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta,
el tubo en este caso es hueco. Entonces yo tengo que quitarle todo este círculo que mide 9. Entonces me va a quedar que va a ser pi cuartos por 0.016 al cuadrado menos 9, 0.09 al cuadrado, y esto me va a dar aproximadamente un valor de 1.37 por 10 a la menos 4 metros cuadrados, ¿ok? Entonces ya calculé mis áreas. Ahora lo que voy a hacer a continuación es despejar a una de estas incógnitas, ¿ok? Estas variables las conocemos, pero estas fuerzas no. Entonces yo voy a despejar a F a L de aquí. Despejando a F a L, si yo me doy cuenta de que mi longitud es la misma en ambas, yo puedo hacer la unidad. ¿Por qué? Porque cuando yo despeje a F a L, esta va a pasar para abajo, entonces va a ser el mismo valor, entonces se hace la unidad. Ahora lo que sigue es que yo despejo a F a L, me queda F de BR multiplicado. Vamos a colocarlo de esta manera. Vamos a poner el área del aluminio entre el área del bronce multiplicado por el módulo de elasticidad del aluminio entre el módulo de elasticidad del bronce. Entonces esto va a ser igual a F de BR. Ahora aquí viene lo que yo voy a hacer. Entonces vamos a colocar el área pi cuartos 0.006 al cuadrado. Entonces aquí tendremos pi cuartos 0.016 al cuadrado menos 0.09 al cuadrado. Ahora vamos a poner nuestros módulos de elasticidad. En este caso es de el aluminio, nos dice que es de 70 y el del bronce de 100. Entonces vamos a colocarlo en esta parte. Al arriba va el aluminio, entonces son 70 los gigapascales. Vamos a poner la anotación de 10 a la 9. Entonces va a ser 70 por 10 a la 9 entre 100 por 10 a la 9. Entonces toda esta operación, si yo la efectúo, esto es la unidad, y simplemente voy a poner en mi calculadora 0.06 al cuadrado entre 0.016 al cuadrado menos 0.009 al cuadrado y multiplicada por mis módulos de elasticidad, 70 por 10 a la 9 y 100 por 10 a la 9. Lo cual me da un valor de va a ser 0.144 por FBR. ¿Ok? Entonces ya dejamos nuestra variable FAL en función de, en este caso, nuestra fuerza del bronce, que es esta. Entonces ya tenemos una ecuación muy importante. Dejamos en función a una de la otra. Ahora, ¿qué podemos hacer? Nosotros tenemos una ecuación acá arriba. Esta ecuación de acá la tenemos nosotros. Es nuestra suma de fuerzas en Y. Bueno, pues lo que podemos hacer es sustituir esta fuerza FAL acá. Y va a quedar de la siguiente manera. Conocemos la fuerza P. Vamos a poner menos P.
Después tendremos un más FAL. FAL, si yo lo sustituyo tal cual, voy a darme cuenta que me va a quedar mi ecuación solamente con una incógnita. ¿Por qué? Porque FAL es igual a 0.144 por F de BR más FBR igual a 0. Entonces, yo ya puedo despejar aquí a F de BR. Entonces, si yo despejo a F de BR, voy a tener, si están de acuerdo, 3500, en este caso newtons, entre 1.144. Entonces, este 1.144 es adimensional. Nos tiene que quedar newtons. Entonces, si yo divido eso, me va a quedar un valor de aproximadamente 'son, si nos daba esto, lo que nos da la fuerza, 3. Sí, nos da 3059.44 newtons. Ahora puedo conocer F de AL. En este caso FAL va a ser igual a 0.144 por 3059.44, lo cual me va a dar un valor de perdón, hay un detalle aquí. Aquí nos debe de dar, esto es ya lo volví a hacer esta operación y ok, son perdón, esto sí está bien. Entonces aquí vamos a tener 0.144 por 3059.44, 440.55 newtons. Ok, entonces ya que nosotros calculamos estos valores, vamos a ver si se cumple la parte de la estática. Son 3059.44, en este caso más 440.55 menos 3500 nos da 0. Entonces sí se cumple la parte de la estática. Ahora lo que sigue hacer es que nosotros tenemos que calcular nuestros, en este caso pues nuestros esfuerzos. Si nosotros recordamos, vamos a tener la ecuación de esfuerzos, que va a ser la siguiente. ¿Ok? Entonces nosotros conocemos
nuestras fuerzas, conocemos también las áreas. Las áreas era importante pues que las calculáramos, ya están acá arriba. Entonces vamos a pasar a lo siguiente. Entonces vamos a calcular los esfuerzos. Vamos a tener el esfuerzo del aluminio va a ser igual a P sobre A. En este caso la P de mi aluminio me da un valor de 440.55 newtons entre mi área, que es pi cuartos por 0.006 al cuadrado metros cuadrados. Nos va a quedar un valor de 15.58 por 10 a la 6 pascales, lo cual es también igual a poner 15.58 megapascales. ¿Ok? Entonces ya encontramos nuestro esfuerzo del aluminio. Ahora vamos a calcular el esfuerzo del bronce. El esfuerzo del bronce, ¿a qué va a ser igual? A P sobre el área. En este caso del bronce nos dio un valor de 3059.44 newtons entre el área, que son pi cuartos, 0.016 al cuadrado menos 0.009 al cuadrado. Esto también es metros al cuadrado. Entonces nos va a dar un valor de, son 3059.44 entre el área, que es 0.016 al cuadrado menos 0.009 al cuadrado, nos da un valor de 22.25 por 10 a la 6 pascales. De igual manera vamos a expresarlo en megapascales como 22.25 megapascales. ¿Ok? Listo. Ya encontramos los esfuerzos y resolvimos la parte 1 del problema. Ahora vamos con la parte 2, pero esa la vamos a resolver en un siguiente video. Agradezco mucho su atención y muchas gracias. Hasta luego.